Queridos hermanos, vamos a continuar el tema que iniciamos el mes pasado. Estuvimos hablando acerca del santuario y hoy vamos a hablar una segunda parte. Y la verdad es que hay más partes de este tema tan rico, tan maravilloso y de tanta importancia para nosotros hoy día. El mes pasado, queridos hermanos, nosotros dijimos que ni semejante, una infracción de palabra, una infracción de hecho, queridos hermanos, es la ley de Dios, el carácter de Dios contra lo que nosotros nos rebelamos. Entonces hay una separación. Fue en el mismísimo Edén donde el Señor les presentó un plan de salvación a Adán y Eva. Y allí conocieron ellos, queridos hermanos, cómo Dios mismo, en la persona de Jesucristo, iba a venir algún día a la tierra a pagar por el pecado de Adán. El pecado de Adán demandaba la muerte y el Señor había provisto una forma de escape, pero era algo bien complicado, queridos hermanos. ¿Cómo podemos nosotros perdonar al infractor haciendo justicia al mismo tiempo? Díganme ustedes, ¿cómo respetamos lo que dice la ley, pero libramos al infractor de la consecuencia de su culpa? Eso es bien complicado. Y la única manera, queridos hermanos, la única manera en que eso podía ser una realidad, ser misericordioso y justo al mismo tiempo, era que todo se conjugara en la persona de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el Dios creador. Cristo es quien hizo a Adán y Eva. La ley es una expresión del carácter de Cristo. Así es que como Cristo tiene vida en sí mismo y Cristo estuvo dispuesto a morir por Adán y Eva y por ti y por mí, entonces hubo justicia, porque alguien tenía que morir. El hombre no quiere morir, ok, muy bien, pero alguien tiene que morir. ¿Quién va a pagar entonces por la infracción de la ley? Y entonces el precio de la infracción de la ley creció infinitamente. Porque ese precio ya no fue la sangre derramada de Adán y de Eva, hermanos. Fue la sangre derramada del creador del universo, del creador de todo lo que existe, del que ha creado de donde no había nada absolutamente. Fue un precio muy alto el que se pagó. Pero como Cristo había dado la ley y como hay vida eterna en sí mismo, entonces Él era un pago justo por el pecado de alguien más, no por el pecado que Cristo cometió. Cristo nunca cometió un pecado, ni en el cielo ni aquí en la tierra. Entonces, queridos hermanos, el Señor les dio su forma de escape. ¿Cómo hacerle para que a esta pareja, Adán y Eva, con el paso del tiempo, no se les olvidara el precio del pecado? Porque se nos olvida, queridos hermanos, ¿verdad? Nosotros sabemos muy bien, hacemos algo malo, nos sentimos muy mal y con el paso del tiempo, con el paso de los días, nos olvidamos y en un descuido lo volvemos a hacer, ¿eh? ¿Cómo hacer para imprimir en la mente de Adán y Eva que el pecado es odioso para Dios y que su costo es invaluable? Así es que creó un sistema de sacrificios ahí mismo en el Edén. Cuando Adán y Eva son vestidos de pieles, pues las pieles salen de los carneritos que ahí mismo tuvieron que ser sacrificados y ahí mismo con horror. Adán y Eva llegaron a entender en parte el costo por el pecado. Digo en parte porque únicamente estaban viendo la muerte de un inocente corderito. Estaba sangrando por su culpa. Eso no logra hacernos entender lo que implicaba la muerte de Cristo Jesús. Más adelante podemos nosotros observar cómo Caín y Abel continuaban con este sistema de sacrificios, porque se los habían enseñado. Nada más que a Caín de repente se le antojó proveer
su propia manera de escape, propuso reconciliarse con Dios de acuerdo a su propio pensamiento. Y mientras Abel trajo de lo mejor de su manada un corderito que representaba el futuro sacrificio de Cristo, Caín, pues Caín trajo frutas y verduras, seguramente de lo mejor que tenía, pero eso no representaba la sangre derramada de Jesús. Eso en ninguna manera le recordaba a Caín la paga por el pecado. Él había provisto su propio medio de reconciliación con Dios. Y así no funcionan las cosas, queridos hermanos. Y ya saben ustedes lo que pasó con esa historia. El Señor desde un principio les enseñó el sistema de sacrificios que apuntaba al supremo futuro sacrificio de Cristo Jesús. Y lo que vimos nosotros el mes pasado fue todo el tema del santuario aquí en la tierra, porque para el Señor no era suficiente proveer una vía de escape al ser humano. El Señor quería estar cerca de su creación y el pecado los había separado. Así es que mandó a que le hicieran un santuario. Y eso fue lo que estuvimos viendo el mes pasado. El santuario se constituía de dos actividades principales: un sacrificio por toda la congregación al amanecer y al anochecer. Eso era diario, todos los días. Y el sacrificio por el pecado personal, que cada persona tenía que traer su corderito. Y eso ocurría todos los días. Ese era el servicio diario. De esa manera, el pecado por medio de la fe pasaba del confesor hacia el animalito, y del animalito que representaba a Cristo y derramaba la sangre se la pasaba al sacerdote, que también simbolizaba a Cristo. Y el sacerdote llevaba los pecados por medio de la sangre al santuario, de manera tal que el pecador se iba perdonado, pero de ninguna manera su pecado era borrado y tampoco estaba eximido 100% de la culpa. Tenía que pasarse a la segunda gran actividad del santuario, que era una actividad anual. Ustedes recordarán que vimos el día del juicio y leímos en Levítico 16 lo que tenía que ver el día del juicio, que se escogía un macho cabrío que representaba a Cristo, y por medio de la sangre de Cristo ahora se limpiaba el santuario, que había acumulado los pecados del pueblo durante todo un año. Y les digo que el pecador durante el servicio diario no era eximido completamente de la culpa, porque tenía que venir esta purificación del santuario anual, y el pecador tenía que estar con un corazón contrito y humilde, confesando su pecado para que el Señor lo limpiara y lo borrara para siempre. ¿Se dan ustedes cuenta? Con la sangre que representaba a Cristo Jesús. Por eso Cristo en la cruz del Calvario no solamente representa el perdón de nuestros pecados, también la acción de borrar nuestros pecados para siempre. Algo que todavía no ocurre para ti y para mí. Él nos está perdonando nuestros pecados porque está en el santuario. ¿Recuerdan ustedes Hebreos 7:25, queridos hermanos? Si leo brevemente Hebreos 7:25, es un versículo que nos habla acerca de la constante intercesión de Cristo Jesús por nosotros. Dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Se imaginan ustedes? Cristo Jesús, el creador del universo, siempre está disponible para ti, siempre está intercediendo por ti, y es por medio de Jesús únicamente cómo podemos llegar al Padre para obtener el perdón de nuestros pecados. Ahora, queridos hermanos, toda esta situación del santuario vino ya a su fin con la muerte de Jesús. Se destruyó el santuario, ¿verdad? Todos los sacrificios
que se hacían en el santuario, que apuntaban a Cristo al momento de la muerte de Cristo en la cruz, encuentran su más pleno cumplimiento en la realidad de las cosas más perfectas representadas en Cristo. Y ahí deja de tener sentido el santuario. El pueblo lo sigue usando, pero finalmente, a manos del ejército romano, el santuario es completamente destruido en el año 70 después de Se congeló la pantalla, ¿verdad? Congeló la pantalla, ¿verdad? Congeló la pantalla, ¿verdad? Congeló la pantalla, la internet. ¿Me escuchan, Leti? Sí, muy bien. Cuando vamos a sí, Daniel, sí lo escuchamos. muy bien, gracias. Cuando vamos a Daniel, a nuestra lectura bíblica, Daniel 8, versículo 13 y 14, queridos hermanos, nos hablan de una agresión hacia el santuario celestial. Dice aquí, entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y de la prevaricación asoladora del santuario? Dice, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y la respuesta en el versículo 14 es hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Nosotros sabemos que la purificación del santuario ocurría el 10º día del 7º mes con los hebreos. Ese era el servicio anual donde se borraban todos los pecados acumulados de todo el año, queridos hermanos. Ahora, dice aquí el versículo 17 de Daniel 8. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Esto es el ángel que estaba revelándole la visión a Daniel. Y dice, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Esta visión de 2300 días de tardes y mañanas era para el tiempo del fin. En el versículo 26 dice, la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Es una expresión idiomática en la Biblia a decir en los postreros días o para muchos días significa el tiempo del fin, queridos hermanos. Así es que esta purificación del santuario tiene que ver con el tiempo del fin. El tiempo del fin empezó en 1798. Pero si ya no hay un santuario, desde el año 70 después de Cristo, en los tiempos de la iglesia primitiva, todavía Juan vivía, muere, la imagen, el edificio del santuario desaparece, queridos hermanos, y lo que ocurre Hermano Carlos. Perdón, ya lo encendí. Gracias, Leti. Queridos hermanos, ¿en qué santuario se está refiriendo para purificar si ya no hay santuario en 1798? Hoy día no hay santuario sobre la tierra. Entonces, regresemos a Hebreos capítulo 8, por favor. Vamos a leer algunos versículos en Hebreos 8.
Leo Hebreos 8, versículos 1 y 2, lo siguiente. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ah, caray. Aquí en el momento de la ascensión de Cristo al cielo, resulta que entra a donde está el trono de Dios, que es el tabernáculo o el santuario en el cielo, queridos hermanos. Se dan ustedes cuenta. Por eso dice, cuando dice Hebreos 7:25, que Cristo vive para interceder continuamente por nosotros, lo hace en su calidad de sumo sacerdote ahorita en el cielo. Por eso es que va, ¿dónde se encuentra el trono del Padre? En el santuario, en el lugar santísimo, para ser exactos. Nosotros vimos en la predicación anterior que el santuario aquí en la tierra estaba dividido en dos partes: el lugar santo, donde llevaban a cabo toda la actividad diaria, y el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, desde donde se manifestaba la presencia de Dios, donde estaban los 10 mandamientos guardados, y desde allí se purificaba el santuario de toda la suciedad del pecado acumulado de todo el año. Resulta que eso es lo que está haciendo Jesús. Cuando Cristo entró al santuario, queridos hermanos, cuando Cristo subió al cielo, entró al lugar santo y inmediatamente empezó a ser tu intercesor y mi intercesor, tu sacerdote y mi sacerdote. Dice en Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano humana, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena de los corderos. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, si se dan cuenta, queridos hermanos, estamos viendo la realidad del santuario celestial. Nosotros en el santuario terrenal vimos el sacrificio del Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Dónde fue la realidad de eso? En la cruz. ¿Ok? En la cruz del Calvario. Luego el sacerdote entraba al santuario para llevarse nuestros pecados, para que nuestros pecados fueran perdonados. Eso es lo que Cristo está haciendo físicamente en el cielo desde que ascendió. Pero dice Daniel 8:14 que después de 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado, será expiado, será limpiado. Tiene que ser el santuario en el cielo, queridos hermanos, porque aquí en la tierra no hay santuario. Y tiene que ser en el cielo porque el único sacerdote se encuentra precisamente en el cielo, intercediendo por ti y por mí. Es decir, la obra de Cristo fue perfecta en la cruz, pero no terminó allí. Nuestros pecados, aunque perdonados, continúan acumulándose en el santuario celestial. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo de perdonarnos. Nos perdona porque por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz, nuestros pecados son transportados al santuario en el cielo. Y nosotros somos perdonados. No se borran nuestros pecados, allá están, en el libro de registros de pecado. Y se van a borrar después de las 2300 tardes y mañanas. Eso es lo que dice aquí
Daniel 8, 13 y 14. Ahora, queridos hermanos, les voy a compartir pantalla. Ahí están viendo ustedes mi pantalla. Y la situación es que Daniel 8:14 apunta para un periodo después del cual se va a purificar el santuario en el cielo, y es un periodo de 2300 tardes y mañanas. El problema es que no sabemos cuándo empieza. Y si no sabemos cuándo empieza, pues no sabemos cuándo termina. Y si no sabemos cuándo termina, pues no sabemos cuándo empieza a purificarse el santuario en el cielo. Oigan, es muy importante el tema, porque cuando se empieza a purificar el santuario en el cielo, se empiezan a borrar los pecados confesados. Dejan de existir. Ya no más habrá recuerdo de ellos, queridos hermanos. ¿Y saben qué? Es la fase final del ministerio de Cristo en el cielo. ¿Saben qué ocurre después de que Cristo deja de interceder por ti y por mí? Caen las últimas 7 plagas sobre la tierra. Y después de eso, hermano querido, Jesucristo se manifiesta en las nubes celestiales, y adiós dolor, y adiós lágrimas, y adiós muerte, porque el Señor nos lleva a un nuevo hogar donde no se conoce ni la injusticia, ni la enfermedad, ni la muerte, querido hermano. Dice la palabra de Dios, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es mi oración para que tú y yo perseveremos continuamente, queridos hermanos, hasta el fin. Leía yo en el devocional que estoy leyendo algo muy lindo, queridos hermanos, y dice que mientras nosotros nos enfoquemos y nos concentremos en la misericordia y en el amor de Dios, y si nosotros logramos apreciar las gracias que Dios nos manifiesta todos los días y la grandeza de su amor, dice, poco van a valer nuestras circunstancias aquí en la vida. Les vamos a prestar poca atención porque nuestra mirada va a estar en los cielos y nuestra recompensa en los cielos. Y a mí me pareció algo muy sabio, queridos hermanos. Mientras más nos centremos en lo que Cristo hizo por nosotros y en lo que está preparando para nosotros, menos importancia va a tener todo lo que nos rodea. Como no sabemos los tiempos de aquí, vamos a Daniel 9, queridos hermanos. Y aquí dice en el versículo, leo 21 y 22, Daniel estaba en oración. Y dice Daniel, aún estaba hablando yo en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio del altar y me hizo entender y habló conmigo. Dice el versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Estas 70 semanas, que no es tema, queridos hermanos, de nuestro sermón esta mañana, es la profecía mesiánica más poderosa que hay en la Biblia. Y si continuamos leyendo, nosotros llegamos a encontrar un cumplimiento maravilloso de el nacimiento, el bautismo y la muerte de Cristo Jesús en esta profecía de 70 semanas. Apuntan finalmente a eso, al sacrificio de Cristo. Pero dice el versículo 25, que es el de nuestro interés para esta reflexión. Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Aquí nos está dando el punto de partida, queridos hermanos,
de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, porque las 70 semanas forman parte de esta profecía de 2300 tardes y mañanas. Es el ángel la está explicando, acabamos de leer en el versículo 21. Y ahí nos dice cuándo empiezan las 70 semanas, que es el punto de partida de los 2300 días de tardes y mañanas, a la salida de la orden para restaurar y reedificar Jerusalén. Recuerden ustedes que en aquel tiempo Judá había sido destrozado y hecho cautivo por Babilonia. Ahorita estamos estudiando Isaías, queridos hermanos, y precisamente con Ezequías, ¿verdad? Toda la imprudencia que tuvo al traer al rey de Babilonia y mostrarle todo su reino y todas las riquezas. Bueno, pues se acordaron los caldeos, se acordaron. Y en el año 604, 605 antes de Cristo regresaron por todas esas riquezas, queridos hermanos. Y se llevaron también a muchísima gente del pueblo y dejaron a la ciudad en ruinas, sin muro y sin templo. Nosotros hace poco estudiamos sobre Esdras y Nehemías, recordarán ustedes, que tuvo que ver con la reconstrucción del templo y del muro por precisamente invasión caldea. Así es que había que restaurar y reedificar a Jerusalén. Cuando saliera la orden, en ese momento iba a empezar a contar el tiempo para esta profecía. Ahora, queridos hermanos, ¿qué son 2300 tardes y mañanas? Si yo divido 2300 tardes y mañanas, que son días, en la Biblia sí se cuentan los días tarde y mañana, por eso en el relato de la creación en el Génesis dice, y fue la tarde y la mañana, el primer día, fue la tarde y la mañana, el segundo día, ¿verdad? En profecía bíblica, un día equivale a un año. Es un principio de interpretación aceptado y reconocido no solamente por nuestra iglesia, sino por muchos eruditos cristianos. Si yo me pongo duro y digo, no, vamos a interpretarlos literalmente. 2300 tardes y mañanas, yo las voy a dividir. 2300 días lo voy a dividir entre 365 días que hay en el año. ¿Ok? 2300 días lo divido en 365 días y me dice el número de años, ¿verdad? Y me da 6.3 años. Un periodo completamente insignificante porque estas 2300 tardes y mañanas tenía que incluir la primera venida de nuestro Señor Jesús y su sacrificio. Y Daniel está escribiendo esto 600 años antes de Jesús, queridos hermanos. ¿Cómo 6 años tienen cualquier importancia y significado? Si nosotros interpretamos esto literalmente, nos perdemos en la insensatez, disculpando ustedes la palabra. Son 2300 tardes y mañanas, es el equivalente a decir 2300 años, un día por un año, queridos hermanos. Ezequiel 4:6, Números 14:34 son versículos que nosotros tenemos en donde se nos indica cómo para eventos proféticos un día debe significar un año. La otra vez me hicieron una buena pregunta. ¿Y cómo sabemos entonces que en Génesis, esos días de Génesis no fueron en realidad un año? Y en lugar de 6 días de creación, fueron 6 años de creación. Pues muy sencillo, queridos hermanos, porque Génesis no es ninguna profecía. Génesis es un relato histórico. Y el principio de interpretación de un día igual a un año es únicamente para las profecías de tiempo, queridos hermanos, eventos que están en el futuro. Así es que tenemos que el punto de partida de los 2300 años es cuando se dio la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén. Esta profecía de los 2300 días
o años, tenía que cubrir al imperio de Media y de Persia, al imperio de Grecia, que los conquistó, al imperio romano, que conquistó a Grecia, y luego la obra del Cuerno Pequeño, ¿verdad? Del papado. ¿Verdad? Imposible que 6 años cubran semejante cantidad de eventos. Esto ya lo vimos, queridos hermanos. Ahora, ¿cuándo empiezan los 2300 años? Entonces, la profecía más extraordinaria de la Biblia, pues varios de ustedes ya saben que inició en el año 457 antes de Cristo. Y una pregunta muy válida es, ¿y de dónde sacas 457 antes de Cristo? Porque dijo que el tiempo profético partía desde que salga la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén. Y resulta que esa orden, que se encuentra en Esdras capítulo 7, versículos del 7 al 26, fue dada en el 7º año del reinado de Artajerjes. Y esto igualmente ha sido confirmado por eruditos tanto de dentro como de fuera de la iglesia. No hay vuelta de hoja. Conocemos nosotros que hay otros 2 decretos. El primero fue emitido por Darío y el segundo de Ciro. Ninguno de los 2 cuenta como esta orden. ¿Por qué? Porque tanto Ciro como Darío permitieron que el pueblo regresara a Jerusalén. Pero eso fue todo. Les dieron permiso. Ya no era Babilonia el imperio que gobernaba, sino Media y Persia, y particularmente los persas que terminaron gobernando sobre los medos. Les dijeron, pueden regresarse a sus casas y pueden ir a adorar a su Dios allá. Eso no es lo que dice aquí. Aquí dice restaurar, no solo reedificar a Jerusalén. Y el único decreto que le daba autonomía de ciudad a estado a Jerusalén fue el de Artajerjes. Y es un punto importante. Así es que les invito a que vayamos al libro de Esdras, por favor. Vamos a leer Esdras. Se encuentra justo después de las crónicas, en el capítulo 7. Dice el versículo 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. ¿Verdad? Ese es nuestro punto de partida para ubicarnos, queridos hermanos. Dice aquí, más adelante, versículo 12. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito de la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya. Hasta ahí lo mismo habían dicho Ciro y Darío, ¿ok? Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y dice aquí, versículo 21, y por mí Artajerjes rey es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Los mandaba con bendiciones, así como salieron los israelitas de Egipto y así como Nehemías unos años después de Esdras también salió. Y dice versículo 24, y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Ahí viene la autonomía, queridos hermanos, de Jerusalén. Se eleva su estatus a ciudad-estado. Esa es la diferencia con los decretos de Ciro y de Darío, porque aquí lo liberan de la carga tributaria.
y entonces es restaurado Jerusalén. ¿Se dan ustedes cuenta, queridos hermanos? Ya Jerusalén, tú le pagas impuestos a quien te gobierna. Y si Jerusalén no tenía quien pagarle tributo, es porque ellos se gobernaban a sí mismos. ¿Se dan ustedes cuenta el por qué es este decreto de Artajerjes el bueno? Además, como esto es historia que ya pasó, la historia simplemente verifica el cumplimiento perfecto de las profecías de nuestro Dios. Si el año de inicio es 457, yo agarro mi calculadora y digo 457 menos 2300, ahí se los puse ahí, me da 1843. Ah, pues 1800, ya oigan, eso ya suena muy cerquita a nuestro tiempo. Ninguno de nosotros nacía en aquel tiempo, pero ya suena mucho más moderno. Ya no estamos hablando del año 70 después de Cristo, ni de 600 antes de Cristo, 1843. Pero ojo, 457 antes de Cristo, 1843 de nuestra era. La purificación del santuario no ocurre en 1843 porque no es en ese año cuando terminan los 2300 días de tardes y mañanas. ¿Por qué? Yo me acuerdo que esta reglita me la enseñaron a mí, Leti, en la primaria, así aprendí yo a contar, con un sapito, con una ranita, ¿verdad? Y acá iba yo de -2 a -1. Este es el año 0. Este es el año del nacimiento de Cristo. Y luego año 1 y año 2. Cuando yo le hago en la calculadora 457 menos 2300, la calculadora no sabe que estoy yendo de antes de Cristo a después de Cristo. Por lo tanto, ignora por completo el año 0. Yo se lo tengo que agregar y ustedes para cualquier cálculo que tengan que hacer, siempre que pasen de una era de antes de Cristo a después de Cristo, le vamos a tener que agregar el 1. Por lo tanto, la purificación del santuario inicia a partir de 1844. Ah, ya empezó, mi hermano, en 1844. Y sabemos exactamente cuándo, si queremos ser muy específicos, porque el 10º día del 7º mes de 1844, cuando se debía de haber celebrado el día de expiación de la economía hebrea, fue el 22 de octubre. Por eso ustedes escucharán por ahí que el juicio investigador o que la purificación del santuario o que el día del juicio inició el 22 de octubre de 1844 en el cielo. Es decir, cuando Cristo Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y ahí no solamente continúa intercediendo por nosotros y perdonando nuestros pecados, también está ya, ¿se acuerdan qué ocurría en el Yom Kippur, en el día de expiación? Ese servicio anual del santuario terrenal, se borraban los pecados del pueblo. Pues Cristo eso es lo que está haciendo ahorita, queridos hermanos. Pero yo quisiera que vayamos a Levítico 16 para que veamos qué ocurría y cuál era el significado de la purificación del santuario para que entendamos la implicación para nosotros de la purificación del santuario hoy día. Vamos a Levítico, por favor, capítulo 16. Esto lo leímos la vez pasada. Leo versículo 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Ojo, queridos hermanos, estaban perdonados ellos,
pero no estaban limpios de sus pecados, porque sus pecados no se habían borrado hasta ese momento. Tú y yo, cuando confesamos nuestras faltas, somos perdonados, libres de la culpa. Cristo pagó el precio de nuestro pecado, pero nuestros pecados no están borrados todavía. Pero acá dice que seremos limpios de nuestros pecados. Nos está Cristo limpiando ya en este momento. Y dice el versículo 33, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Es decir, el día de la purificación del santuario, no solamente se limpia el santuario, queridos hermanos, también se limpia el pueblo, se limpia el pueblo. Es decir, que mientras Cristo hoy día está purificando y limpiando el santuario celestial, el Espíritu Santo hoy día está tratando de purificar y de limpiar al pueblo de Dios. Le estamos dejando hacer su obra al Espíritu Santo. Estamos permitiendo que nos ayude a abandonar las cosas que no convienen en nuestra vida. Le estamos permitiendo al Espíritu Santo que nos dé una vida de crecimiento y de victoria en Cristo Jesús. Eso es lo que implica hoy día, desde 1844, la purificación del santuario. Alguno podrá decir, ¿y ya se borraron mis pecados? La respuesta es no, no se han borrado tus pecados, ni los míos. Porque ahorita, a partir del 22 de octubre de 1844, Cristo inició el juicio investigador de los muertos en Cristo, de los muertos cristianos, de los muertos justos, de los que alguna vez enarbolaron la bandera cristiana en su vida. Está haciendo el proceso de investigación. Y esto se da en la parábola de las bodas en Mateo. Recordarán ustedes que entran los invitados y de repente le dice el dueño de la boda a uno de ellos, ¿y tu vestido de boda dónde está? A eso se le había ocurrido hacerle como a Caín. Ya había querido llegar vestido como él pensaba que debía hacerlo. Y nosotros no podemos vestirnos de cualquier cosa. Únicamente podemos vestirnos de la justicia de Cristo Jesús, queridos hermanos. Así dice Apocalipsis 19, 7 y 8. No se muevan de Levítico, por favor, quédense en Levítico 16. En Apocalipsis 19, 7 y 8, queridos hermanos, cuando ya está lista y preparada la novia del Cordero, que es su iglesia, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Saben cuándo ocurre ese momento? El preciso instante en que ocurre eso es cuando Cristo deja de ministrar en el santuario celestial. Es cuando deja de interceder por ti y por mí, porque su obra de intercesión ha terminado, porque todos los pecados que debían de borrarse se han borrado. Dice, y a ella, a la novia del Cordero, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos, queridos hermanos. De eso es como debemos de estar vestidos nosotros. Y es por medio del ministerio y el poder del Espíritu Santo como nosotros podemos vestirnos de la justicia de Cristo. Primero, porque es una justicia imputada. Cristo nos hace justos por su poder, porque venimos a Él, aunque no merezcamos nada y tengamos una vida totalmente desordenada. Cristo en un instante nos hace justos delante de Dios. Eso es lo que conocemos como la justicia imputada. Pero después viene la justicia impartida, es decir, ese crecimiento en la fe y en la victoria que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Es decir, una cosa es que Cristo nos acepte como somos y que Cristo nos perdone como venimos y que Cristo nos dé vida eterna como estamos. Y otra cosa es que nos quedemos así exactamente igual sin cambio. Entonces es difícil de creer que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Quien tiene a Cristo en su corazón manifiesta una vida de continuo crecimiento en su vida. Crecimiento en la fe,
para obtener la victoria sobre la tentación, queridos hermanos. Y eso es lo que está haciendo Cristo en el santuario y es lo que está haciendo el Espíritu Santo para con nosotros aquí en la tierra, queridos hermanos. Así es que había un santuario en la tierra simplemente para prefigurar lo que iba a ocurrir con el ministerio de Cristo aquí en la tierra, en la cruz, y luego a continuar ese ministerio en el cielo. El entendimiento de esta doctrina del santuario y del juicio investigador, ¿qué se está investigando? A ver si lo que dijo la persona tiene sentido. ¿Qué dijo la persona? Que amaba a Cristo Jesús. Todos los cristianos decimos que amamos a Cristo Jesús. Y en el libro de los cielos, todos los que decimos creer en Cristo somos apuntados en el libro de la vida del Cordero. Pero también hay un libro de registro de todos nuestros pecados, queridos hermanos. Y durante el juicio investigador, Cristo va viendo el nombre, Carlos Serrano, y está viendo todos sus pecados. Si Carlos Serrano fue fiel en su vida, si estaba congruente su corazón con su mente, con sus actos y con sus palabras, entonces el Señor borra sus pecados y ya no son recordados nunca más. Pero si resulta que era como sepulcro blanqueado, puro hablar bonito, pero su corazón estaba lleno de vanidad, de egoísmo, de envidia, entonces no se pueden borrar los pecados. Lo que se borra es el nombre del libro de la vida. Por eso dice Apocalipsis 22:11, el que es justo siga siendo justo y el que es sucio siga ensuciándose, porque llega un momento en que cada uno de nosotros hemos decidido para toda la eternidad nuestro destino. Dios no lo decide, lo decidimos nosotros, dependiendo de nuestra actitud hacia la verdad. Amamos la verdad, practicamos la verdad con la ayuda del Espíritu Santo o la escuchamos pero no le hacemos caso. El Señor nos va a juzgar conforme a la luz que cada uno de nosotros hayamos recibido, queridos hermanos. Si de algo podemos estar seguros es en la justicia perfecta de Cristo y en su misericordia infinita. El Señor no se va a equivocar nunca. Y el Señor nos ama a todos por igual, pero odia el pecado. Y nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo para que nos ayude, no solamente a retirarnos del mal, no solamente para hacer el bien. Debemos pedirle que nos ayude a odiar el mal, queridos hermanos. Eso es parte del temor de Dios. Que desarrollemos un odio, un disgusto muy grande hacia el pecado, queridos hermanos. Dice la sierva del Señor que nunca podremos estar seguros mientras no odiemos al pecado, queridos hermanos. Así es que esta es la doctrina más distintiva de nuestra iglesia. Yo les mencioné, queridos hermanos, la vez pasada, si ustedes recuerdan, les voy a poner otra presentación. ¿Recuerdan ustedes la... ok, yo creo que ya la están viendo. Les dije, el santuario es el centro de nuestra teología. Todas nuestras doctrinas están en armonía y encuentran conexión con el santuario. Todas, todas. Y toda sana teología debe tener un eje, debe tener un centro del cual emanan todas las doctrinas. No solamente todas nuestras doctrinas, sino todo el contexto del conflicto de los siglos, queridos hermanos, está perfectamente bien representado y explicado en la doctrina del santuario y del juicio investigador. Si quitamos el santuario, las doctrinas quedan sin conexión, quedan desarticuladas. ¿Verdad? ¿Cuáles son las principales doctrinas que son el fundamento de nuestra fe, que no van a cambiar? La permanencia de la ley de Dios, que es justo lo que ve Juan,
en el cielo, cuando se abre el santuario, ve el arca del pacto, ve la ley de Dios allí precisamente. La validez del verdadero día de reposo, que es el sábado, el ministerio celestial de Jesucristo y el juicio investigador, la segunda venida de Jesús, el estado de los muertos. Queridos hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Caemos en un estado de inconsciencia absoluta, no sabemos nada de lo que pasa, ni debajo del sol, ni arriba del sol, ni en ninguna parte. Estamos dormidos. Fue la mejor descripción que Jesucristo le dio, pero esperando, queridos hermanos, la gloriosa mañana de la resurrección. El don de profecía en su iglesia, la proclamación del mensaje de los tres ángeles, el carácter del pueblo remanente. Ese carácter del pueblo remanente que mientras Cristo está limpiando el santuario, el pueblo remanente le permite al Espíritu Santo limpiar al templo de Dios, que es cada una de las almas que lo adoran aquí en la tierra, queridos hermanos. Entonces, el santuario, queridos hermanos, el santuario viene a ser precisamente la doctrina más distintiva en nuestra iglesia, el entendimiento del santuario celestial y los 2300 tardes y mañanas que dan inicio a la profecía más extraordinaria, precisamente para dar inicio a la purificación del santuario. Cristo en este instante no solamente está intercediendo por ti y por mí cuando pedimos perdón por alguna falta, también está limpiando los pecados. ¿De quién? Ahorita de los muertos justos. ¿Cuándo va a empezar a limpiar los pecados de los vivos, queridos hermanos? Todavía no empieza. La sierva del Señor dice que será a partir de el decreto de la ley dominical. Antes, justo cuando el Señor termina su obra de intercesión y antes de caer las plagas, el mensaje del tercer ángel termina de ser predicado en el mundo. Todo el pueblo de Dios está sellado y listo para entrar por el gran y último tiempo de angustia sobre esta tierra. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude para que este conocimiento de su palabra pueda transformar nuestros corazones a imagen y semejanza de nuestro querido Jesús. Dios les bendiga, queridos hermanos.